Muy buenas tardes para todos. Vamos a dar comienzo con el último webinar de la semana y le paso directamente la posta a quien nos va a hablar hoy sobre finanzas personales. Bienvenido, Matías Rosales. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, muchas gracias, Caro. Bueno, gracias a todos por asistir hoy día. Vamos a dar una charla sobre finanzas. Esta charla, bueno, es una charla que a mí me gusta mucho dar porque no es monótona. O sea, lamentablemente en Argentina cambian tanto las cosas que la última vez que di esta charla, justamente acá en USIM, fue hace no más de 2 meses y la verdad que he tenido que modificar un montón de cosas y actualizar un montón de temas. Todos sabemos la vorágine financiera que vivimos hoy en día acá en Argentina y la verdad es una charla, bueno, por lo menos particularmente a mí no me aburre nunca. Y bueno, a ver, ahí está. Bueno, y para empezar, quería dar una introducción sobre qué son las finanzas y un poco explicarles de que, bueno, una apreciación mía personal que tengo, de que fíjense que son temas que no nos explican en la secundaria, ni en la primaria mucho menos, pero que son muy importantes para saber administrar el dinero, saber tener una buena administración de los recursos, y lamentablemente es algo que yo siempre he luchado y cada vez que tengo la oportunidad lo comento, de que se tendría que dar estas materias en la secundaria por lo menos. O sea, salir de la secundaria por lo menos con una base de lo que son las finanzas, unas finanzas personales, algo básico. Personalmente yo creo que sería algo que nos sacaría de la pobreza a un gran porcentaje de la población. Pero bueno, lamentablemente no es así. Y bueno, está bueno que se promulguen estos cursos. Ya vamos a ver las diferentes cosas que uno puede invertir, dónde puede colocar sus ahorros, qué puede hacer con sus ahorros, qué puede hacer si el gasto es mayor que el ingreso que tiene. Bueno, y un montón de cosas que, bueno, en esta hora vamos a tratar de explicar. Y bueno, para dar una introducción de qué son las finanzas, eh, van a ver que no es algo tan complejo como parece. En realidad se puede resumir en una ecuación, en una simple fórmula matemática, que es ingreso menos gastos. Nada más que eso. Esto sería una síntesis de lo que es la finanza, y entendiendo esta cuenta, ya tenemos un avance bastante grande de lo que es las finanzas. Fíjense que tanto en las empresas o en los gobiernos siempre se utiliza esta fórmula de ingreso menos gasto. En el caso de una empresa privada o de un negocio, si hacemos esta cuenta ingreso menos gasto, nos va a dar o positivo o negativo, dependiendo de que si los ingresos son mayores que los gastos, en este caso nos dará positivo, y que sería una ganancia. El caso contrario, como dice ahí, sería una pérdida. En el gobierno es igual esto. Lo que pasa es que no se habla de ganancia y pérdida, sino, obviamente esto lo han escuchado muchas veces en los noticieros o en los diarios, de déficit fiscal o superávit fiscal. O sea, cuando tenemos un déficit fiscal, ¿qué quiere decir esto? Que el gasto es mayor a lo que te ingresa, en términos monetarios, obviamente. Y seguramente esto lo han escuchado un montón, porque el gran problema que tenemos hoy en día en el gobierno es que gastamos más de lo que nos ingresa. Y fíjense que, y esto es lo que yo quiero mostrar hoy día, que no está tan lejos de lo que es una finanza en los conceptos básicos de cómo se maneja un gobierno, cómo se maneja una empresa y cómo se maneja una familia, o ustedes mismos, o sea, en sus finanzas personales. Todos tenemos ingresos, o no, o tenemos gastos. Bueno, el que no tiene ingreso, bueno, de alguna forma lo tiene, o le pide prestado al padre, a la madre, a la familia, a un tío,
o el gobierno le da un subsidio, de alguna forma un ingreso tenemos, pues si no, no podríamos vivir. El ingreso común que sería de las personas sería el salario que tienen, y bueno, y los gastos uno puede enumerar un montón de gastos, que ya lo vamos a ver más adelante, y bueno, eso al fin de mes, cada uno sabe si gasta más o menos de lo que le ingresó. Parece una cuenta muy obvia esta, y parece algo muy simple y muy intuitivo, pero fíjese que los grandes economistas de los gobiernos que han pasado no la saben manejar. O sea, ustedes van a decir, bueno, sí, ya sé, si gano más de lo que gasto, tengo un ahorro, y si gasto más, no puedo ahorrar. Tengo un déficit o una pérdida. Bueno, esto el gobierno lo hace sistemáticamente en todos los gobiernos, de gastar más de lo que le ingresa. O sea, un desastre financiero que bueno, ya como ven con esta introducción se dan cuenta en la situación que estamos. Y como les decía recién, las finanzas pueden ser personales, bueno, de las familias, públicas, de empresas o de instituciones. O sea, si uno toma un colegio o un hospital, también se manejan finanzas. O sea, el hospital tiene gastos, tiene ingresos, y bueno, y así funcionan. Y cuando el gasto supera los ingresos, ahí es donde tenemos los descalabros financieros. En una familia es muy común juntar los ingresos, a lo mejor del padre y madre de familia, y eso forma como un ingreso familiar, y después unas erogaciones de los gastos que uno tiene en la familia. Obviamente van variando los gastos, porque una persona soltera que vive sola en un departamento no tiene la misma estructura de gastos que una familia. Ya lo vamos a ver esto bien en detalle. Igualmente los gastos del Estado no son los mismos que de una familia, pero son gastos en fin, y la cuenta van a ver que cierra por todos lados. O sea, ingreso menos gasto. Ustedes siempre acuérdense de esto. Bueno, y vamos a ver ciertas situaciones que se pueden dar y cómo uno puede actuar ante esas situaciones. La primera pregunta es, si mi ingreso es mayor al gasto, ¿qué puedo hacer? Ya vemos que tenemos un par de alternativas, ¿no?, que podemos analizar. La primera es ahorrar. O sea, yo estoy recibiendo más plata de la que gasto, me queda ahí un remanente y lo ahorro. Ya vamos a ver qué hacer con esos ahorros, que es la gran pregunta de este curso y de la actualidad. O sea, hoy en día estamos viviendo un ataque, digamos, de una forma atroz al ahorro de todos los argentinos. Entonces vamos a ver las alternativas que hay para donde uno puede ahorrar su dinero. Después tenemos la segunda opción, que es invertir. Esta es la que muchas veces poca gente, digamos, tiene presente con el tema de la inversión. Por ahí se confunde la inversión, qué es invertir y qué es ahorrar. Hay gente que tiene un plazo fijo y en realidad lo toma como un ahorro, otros lo toman como una inversión. Bueno, ya vamos a ver esa diferencia. Pero invertir es algo donde yo pongo un capital y ese capital a mí me da una renta. O sea, si yo compro una casa para vivir, no es invertir, a pesar de que muchos lo toman como una inversión. Pero si yo compro una casa para alquilarla y tener un ingreso de esa renta, ahí sí es una inversión. Esto que quede bien claro, porque muchas veces se confunde. Ya vamos a ver algunas alternativas de inversión, más del tema, le voy a dar una introducción del tema bursátil, que poca gente conoce, y bueno, es una buena alternativa para invertir. Y después tenemos aumentar el gasto. O sea, yo estoy recibiendo más ingresos de lo que gasto, me puedo dar el lujo de aumentar el gasto. O sea, si no lo quiero ahorrar y no lo quiero invertir, directamente aumento mi gasto personal. ¿Y por qué puse un auto ahí? Fue a propósito, porque en realidad mucha gente cree que comprarse un auto es una inversión. Y lo he escuchado mucho.
en familiares, en amigos, que se compran un auto nuevo, cambian el auto, y claro, uno dice, bueno, te felicito, y sí, me dicen, es una inversión que hice, y a veces los corrijo, a veces no, pero comprarse un auto es consumo, o sea, es gastar más. Yo estoy gastando en un auto. Diferente sería que si yo compro un auto para, por ejemplo, alquilarlo, o hacer de Uber, o contratar un chofer y que me haga de taxista, de remis, ahí sí sería una inversión un auto. Pero no podemos decir nunca que un auto es una inversión porque es un gasto. Además, he escuchado unas atrocidades que hasta comprarse un televisor nuevo lo ve la gente como una inversión. Entonces, por ahí existen esos mitos y esas creencias bueno, ahora eso pasa por la ignorancia financiera que vivimos, que no se educa esto bien desde el secundario. Bueno, y la otra posición que podemos llegar a tener, o la otra variable, es si mi gasto es mayor al ingreso que puedo hacer, que puedo tener. Y acá también tengo tres alternativas. Eh, Fíjense que ustedes siempre hagan la analogía con el Estado. El Estado, si tuviera más ingresos de lo que gasta, también podría ahorrar, podría invertir, podría gastar más, sin culpa, digamos, porque el gobierno muchas veces gasta más estando en este déficit fiscal, y eso es lo que nos está llevando cada vez más a la situación catastrófica que tenemos actualmente. Y bueno, y en la parte de esto, si el gasto es mayor que el ingreso, también el Estado tiene estas alternativas. Endeudarse, primero, bueno, si lo vemos del plano personal, cómo la mayor cantidad de gente se endeuda a través de una tarjeta de crédito, algunos sacarán un préstamo personal en un banco, o sea, ¿cómo llega uno a esa situación? Eh, para darse una situación, imaginarse algo. Estoy a 25 del mes, 27, me gasté todo y tengo que tirar hasta fin de mes. ¿Y qué hace la mayoría de la gente? Va al supermercado y tarjetea. O si tiene una reunión, una salida, o tiene que hacer una compra, bueno, tarjetea. En un caso extremo, donde uno no tenga una tarjeta, y bueno, pedirá un préstamo, que el préstamo, bueno, puede ser a un amigo, a un banco, a un familiar, pero bueno, entramos en esto que es la deuda cuando no tenemos dinero para llegar a fin de mes. Al Estado le pasa lo mismo, o le pasó lo mismo. Eh, no llegaba a fin de mes, tenía déficit, y bueno, pedía prestado, bueno, y ahí se fue acumulando la deuda que tenemos ahora actualmente. Es un problema, fíjense, financiero, de déficit fiscal, de gastar más de lo que te ingresa. Porque si vos te ingresa más de lo que gastás, la deuda no existiría. O sea, si el gobierno eh, cobraría más o recaudaría más de lo que gasta, no habría necesidad nunca de tener deuda. Bueno, la segunda opción es ajustar el gasto. Otra palabra que los políticos no quieren nunca nombrar, pero muchas veces es necesaria, y me imagino que usted, más de uno, en algún momento de su vida, habrá tenido una situación de ajustar el gasto, es decir, o me quedé sin trabajo, bueno, voy a tener que recortar ciertas cosas, bueno, si me pagaba el Netflix o el cable, bueno, como son cosas no indispensables, uno empieza muchas veces por ahí. Si tenía el mejor plan del teléfono, bueno, me compraré uno o bajaré a un plan más bajo. Esas son formas de uno ajustar el gasto, y en estas épocas de crisis obviamente mucha gente lo ha tenido que vivir, esto de ajustar el gasto. Yo sé que a nadie le gusta, pero en estas situaciones extremas es tanto para el gobierno, para las empresas, fíjense que esto también funciona para las empresas. Ajustar el gasto es fundamental para poder sobrevivir. Obviamente a nadie le gusta ajustar el gasto, porque a lo mejor uno está acostumbrado a un estilo de vida, a lo mejor si antes salía los fines de semana, se juntaba, no sé, con amigos, con la pareja y salía, y ahora ve que no llega a fin de mes, bueno, ya no salimos más, y bueno, y así uno puede nombrar infinidad de gastos.
Como decía recién, uno empieza por estos gastos que no son tan fundamentales, porque obviamente uno no va a ajustar de no comer, por ejemplo, el alimento. Sí puede ajustar en el hecho de que hay muchos alimentos de primeras marcas, y esto se está viendo mucho actualmente, de a lo mejor una marca que uno compraba y ahora, bueno, tiene que comprar segundas marcas, que son más baratas, comprar a granel, alimentos, y bueno, conozco mucha gente que ha tenido que hacer esa reducción de gastos. Y después está la tercera, que decir, bueno, si estoy gastando más de lo que me ingresa, y bueno, aumentar el ingreso. Y esto, bueno, también hay algunas variables que se pueden tener en consideración. Para darle un ejemplo, yo tengo amigos conocidos que han hecho pequeños emprendimientos, a pesar de tener un trabajo, digamos, formal, pero se han visto en la situación de no llegar a fin de mes. O sea, no alcanza el sueldo, a lo mejor ellos no quieren ajustar el gasto, porque ya tienen un estilo de vida, deuda, obviamente, con las tasas de interés que hay hoy en día, más de las tarjetas de crédito, no es una buena opción endeudarse, y han tenido que hacer o algún emprendimiento. Tengo amigos que se han puesto a vender cosas por internet, otros, a pesar de tener un trabajo en relación de dependencia estable, han tenido que tener otro segundo trabajo, como hacer de Uber, y algunas alternativas que lo han llevado a tener que trabajar un montón de horas. Y esto se da justamente por eso, por la alternativa esta de decir, bueno, no quiero reducir el gasto, no me quiero endeudar, y bueno, me queda aumentar el ingreso. Yo por ahí, en varias ocasiones, yo tengo una consultora que se llama Equipo Wolf, y asesoro también a empresas, más en la parte esta comercial y financiera. Y bueno, las empresas, fíjense que funcionan igual. Eh, Muchas ya no se pueden endeudar, porque ya están endeudadas hasta el cogote. Ajustar el gasto, bueno, algunos lo hacen, obviamente despedir gente es una forma de ajustar el gasto, lamentablemente, a nadie le gusta que en una economía despidan gente, o en una empresa. Yo les puedo asegurar que al empresario tampoco le gusta despedir gente, pero lamentablemente en una situación de crisis en el cual las ventas disminuyen, o sea, los ingresos de las empresas disminuyen, y bueno, hay que ajustar y para sobrevivir, porque una empresa que no ajusta o no hace algo con su pérdida, tarde o temprano va a la quiebra. O sea, no existe empresa en el mundo que sobreviva teniendo un mayor gasto, o sea, o por lo menos en el mediano y largo plazo, teniendo más gasto del ingreso que tiene. Es imposible. Ninguna empresa puede sobrevivir. Y ninguna persona tampoco puede sobrevivir. O sea, eso es lo que se llama llegar a la quiebra. Bueno, después, ¿cómo puedo administrar eficientemente mis ingresos y gastos? Y esta pregunta, bueno, tiene una herramienta, hay una herramienta que se llama el presupuesto. Y cuando yo hablo de presupuesto, cuando doy estas charlas, mucha gente me dice, bueno, pero el presupuesto hay que ser un experto para hacerlo, lo usan los gobiernos, obviamente más de uno ha escuchado hablar del presupuesto anual, que siempre se prepara en el Congreso, que se aprueba en el Congreso para el año que viene. Las empresas también utilizan presupuestos. Y, y bueno, y resumiendo un poco lo que es un presupuesto, es, como la palabra dice, presupuestar algo. O sea, un supuesto a futuro en el cual yo estimo los ingresos que voy a tener y los gastos que voy a tener. Entonces con eso yo me controlo. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y yo cómo puedo hacer un presupuesto? Seguramente alguno de ustedes lo ha hecho, lo que pasa es que a lo mejor de forma intuitiva lo ha hecho, lo hace. Hay mucha gente que no, y lamentablemente, bueno, financieramente son un desastre. Pero es algo muy sencillo de hacer y se los voy a explicar. Esto es un ejemplo, capaz que ya está medio actualizado con los valores,
pero bueno, a modo de ejemplo sirve. Yo siempre me hago una planilla como esta, que la puede hacer cualquiera en su casa, en cualquier lado. No hace falta que sea en una planilla así de Excel o en la computadora, lo pueden hacer en una libreta, en un cuaderno, a donde a ustedes más les guste. En el cual yo pongo, bueno, ¿cuáles son mis ingresos mensuales? En el caso que sea una familia, por eso puse ingreso 1 y 2, que haya 2 ingresos familiares. En este caso, bueno, un ejemplo, 40.000 pesos ingreso 1 y ingreso 2, 35.000 pesos. Después pónganle que tengan un ingreso extra, no sé, que cobren el alquiler de una cochera, que vendan, no sé, algún producto por redes sociales o que tengan un microemprendimiento. Además, estos datos los saqué de la familia de un amigo cuando la hice el año pasado y él me fue tirando los datos para más o menos estar acorde con lo actual y cómo sería en el caso de una familia de más o menos 4 personas. Y esta persona también tenía su sueldo, su esposa también, y tenía aparte un ingreso extra que vendía frutos secos por internet y bueno, le hacía un pequeño ingreso extra. Bueno, vemos que todo el ingreso suma 80.000 pesos. Entonces, después, ¿cuál es el tema? Enumerar los gastos que uno tiene mensuales. Entonces, fíjense que el ejercicio es fácil, intuitivo, no hace falta hacer una fórmula matemática ni ser un experto en finanzas. Sabiendo sumar y restar, listo, suficiente para hacer esto. Primero tenemos, bueno, yo le preguntaba cuánto pagaba de alquiler, él vivía en un departamento, me dijo 15.000 pesos en ese momento. Alimentos, ha hecho un cálculo, estamos hablando de 4 personas, 2 chiquitos y bueno, y la pareja, 12.000 pesos por mes. Eh, si alguno cree que no, 12.000 mucho o poco, bueno, no importa, esto a modo de ejemplo. La vestimenta, me decía en promedio, porque obviamente uno, esto muchas veces tiene que ser un promedio mensual. Me decía, bueno, gasto más o menos 6.000 pesos por mes. Obviamente uno me va a decir, no, pero 6.000 pesos no te sale hoy en día ni un par de zapatillas. Pero bueno, tampoco uno se compra zapatillas, o por lo menos yo no me compro zapatillas todos los meses. Entonces uno dice, bueno, toda la familia con 6.000 pesos por mes, en promedio, es lo que uno gasta en el año si suma los 12 meses en vestimenta. Después tenemos el transporte, que eso también puede variar, uno puede gastar en nafta, en colectivo, o sea, depende de su medio de transporte. Esta estructura obviamente también es variable, porque uno me puede decir, no, pero yo uso bicicleta, y bueno, la parte de transporte obviamente no la pone. Uno tiene que poner lo que realmente se adapta a su estructura de gastos. Después tenemos bueno, el colegio, que el colegio puede ser una cuota del colegio o los gastos derivados también de mandar unos chicos al colegio, porque puede ser que uno tiene gasto de útiles, de las tareas, de que le compró mochila, la ropa para ir al colegio, bueno, la merienda, etc. Después tenemos, bueno, cuánto gastamos más o menos en promedio en luz, 4.000 pesos, gas tenemos 3.000, agua 2.000, bueno, impuestos de la casa, del auto, también eso es muy relativo, depende de lo que pague cada uno. El que no tiene auto obviamente no pagará ningún impuesto relacionado al auto, y etc. Bueno, después también tenemos teléfono, 1.500, internet, cable, hay ocio, que ocio puede englobar, bueno, por ahí uno, no sé, si es hombre y le gustaba ir a jugar al fútbol, bueno, puede ponerlo ahí en ocio, cuánto gastaba por semana, más o menos por mes, en ir a jugar al fútbol, en salir a comer en pareja, o alguna salida, no sé, con la familia, recreativa. Ahí también uno puede variar. Y también está bueno, que esta cuenta mucha gente no la tiene, que es el tema de destinar una pequeña parte a imprevistos.
Y les puedo asegurar que esto es muy importante, porque si alguno tiene auto, sabrá que cuando se te rompe el auto no es barato, y de repente sacar 15, 20 mil pesos para arreglar el auto, lo digo por experiencia, y ahí nomás, porque bueno, yo particularmente por mi trabajo no me puedo quedar sin movilidad, y bueno, tiene que salir ahí nomás. Entonces siempre está bueno tener esta parte de una reserva por algún imprevisto, digo el auto como ejemplo, pero también puede ser alguna urgencia médica, que también puede pasar. Bueno, todo eso me da un total de 68 mil pesos. Fíjense que si hacemos la cuenta, 80 mil, fíjense la cuenta financiera que les puse yo al principio, ingreso menos gasto, 80 mil menos 68 mil, te da 12 mil pesos de diferencia. Y ahí tenemos, bueno, el abanico de alternativas que les dije recién. Acá tenemos una ganancia, entre comillas, porque tampoco sería una ganancia si es un ingreso personal, o sea, un excedente que uno tiene, y uno eso lo puede destinar, o lo ahorra, ya vamos a ver las alternativas que hay para ahorrar, lo invierte, o lo consume. Porque uno puede decir, bueno, se junta con su señor y le dice, mira, la verdad que estamos saliendo a comer a lugares que nos está sobrando plata, entonces el mes que viene podremos ir a mejores lugares, y bueno, nos está sobrando plata, podemos gastar un poquito más en ocio. Entonces, de ir a comer, qué sé yo, una pizza por ahí, ahora se fueron a una bodega a comer algo, no sé, más gourmet. Un ejemplo estoy poniendo. Pero fíjense cómo uno cómo puede ir administrándose, porque ya uno tiene conciencia de la diferencia. Y ahí lo puede distribuir como quiere en aumentar el gasto. Porque uno también puede decir, bueno, pongamos Netflix porque no teníamos, o bueno, esta plata la dejamos más para imprevistos, o no sé, comprémosle, aumentemos el presupuesto en la parte de vestimenta para comprarle mejor marca de ropa a los chicos. Bueno, eso cada uno lo ve como más le plazca, pero uno es consciente de esa diferencia, que mucha gente no es consciente. Bueno, ¿cuál hubiera sido el caso contrario? De que el gasto no hubiera dado mayor a esos 80 mil pesos. Y bueno, ahí estamos en ese problema en el cual o nos endeudamos para cubrirlo, recortamos gasto, fíjese que uno puede, ahí teniendo esto, uno puede visualizar mejor a dónde empieza a recortar, porque ya tiene la estructura de gasto armada. Entonces uno dice, no, mirá, estamos gastando mucho, teléfono 1500, no, bajemos el plan y paguemos 800 pesos. O internet y cable, saquémoslo y listo, ya tenemos 1500 pesos menos. O saquemos el ocio, 8000, lo salgamos por un par de meses, cosa de estabilizarnos financieramente. Bueno, ahí ven cómo uno puede tomar decisiones con esta pequeña tablita que, como ven, es intuitiva, fácil de hacer. Uno por ahí no la hace por pereza, pero es muy, muy útil. Bueno, hay una frase, que esta la escuché, no me acuerdo dónde la escuché, pero me gustó mucho, que decía, bueno, primero hay que ahorrar y después gastar. Fíjese que esto es la gente que hace, primero gasta y si me queda algo ahorro. Bueno, eso es un fracaso financiero. No hagan eso porque eso es la perdición, digamos. Porque por lo general a la gente le gusta gastar y si tiene la plata se la gasta y bueno, es muy raro llegar con un buen ahorro a fin de mes, si uno tiene la plata. En cambio, si uno ya separa, apenas cobra el sueldo, separa una plata, póngale el 15% de mi sueldo, todos los meses lo separo, y yo ya sé que tengo un dinero para gastar. Entonces lo voy administrando durante todo el mes, y bueno, lo trato de estirar lo que más pueda. Pero yo ya separé ese 15% para ahorrar. Esto es un buen tip para que tengan ustedes a la hora del que no puede ahorrar, porque he escuchado mucho esto de yo no puedo ahorrar, la verdad que me cuesta. Bueno, este es un tip para ese tipo de personas. Bueno, el contexto actual económico financiero, como les decía recién,
Estamos en una situación muy difícil, ya veníamos difícil de antes. Bueno, ustedes saben que Argentina son pocos los periodos que no ha estado en crisis, así que siempre estamos complicados. Esta pandemia acrecentó mucho más el, el problema que el Estado traía. ¿Y esto qué produjo? Bueno, el déficit fiscal siempre lo tuvo, siempre fue el gran problema de la Argentina, pero ahora se agrandó, porque si ustedes ven el gobierno que está haciendo, está gastando más y no está ingresando más plata. O sea, porque los negocios no funcionan, está recaudando menos impuestos, los comercios están cerrando, no se trabaja, o sea que el Estado recauda menos ingresos, pero ha incrementado el gasto, porque el IFE, todos estos subsidios que se están dando, que se puede debatir si son necesarios o no, bueno, eso es punto aparte, pero si evaluamos a nivel financiero, estamos aumentando. Para dar un ejemplo personal, es como ustedes, se queden sin trabajo y cambian de colegio a su hijo de un colegio público a uno privado que les sale más caro. Una cosa así. O sea, estamos gastando de más cuando no tenemos ingresos. No podemos tomar deuda. Ese es un problema que Argentina es un defaulteador serial. ¿Qué quiere decir esto? Que no pagamos nuestras deudas. Entonces ya no nos presta nadie. Es como ustedes le pidan plata a un amigo, el amigo este les presta plata, ustedes no se la devuelven, después viene otra vez, le piden plata, les presta este amigo generosamente, a pesar de que no le devolvieron, no se la devuelven, y a la tercera, ¿qué va a decir este amigo? No, no te presto más. Bueno, Argentina ha actuado de esa forma. Ha pedido plata, 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 después no la devuelve y bueno, no te presta. Y si te prestan a unas tasas gigantescas. Bueno, vemos que no se intenta reducir el gasto, al contrario, aumentarlo. No generamos más ingresos. El contexto internacional desfavorable, como decía recién. Y la inflación, que es el gran mal que venimos sufriendo los argentinos ya de varios años. Y la inflación, para no ser muy largo con esto, es un impuesto no legislado. O sea, es como que nos están cobrando un impuesto, pero o sea, no se ha legislado, no es un impuesto legal, digamos. Pero esto nos está afectando a nuestro poder adquisitivo, a nuestras finanzas, de una forma nunca vista, y no parece que esto pare. Bueno, entonces tenemos dónde destinar nuestros ahorros. Esta es la gran pregunta que siempre me hacen. Primero tenemos la opción del plazo fijo. Yo no les recomiendo el plazo fijo. Primero porque si tenemos, no si vamos, si tenemos, y si vamos a tener más inflación de la que tenemos, calculen que puede llegar a ser un 50% anual. El plazo fijo te está pagando más o menos un 30%, entonces no estamos haciendo negocio. O sea, eh, tenemos una inflación. Ustedes siempre tienen que ver que el plazo fijo sea mayor, la tasa del plazo fijo mayor en la inflación, si no, perdemos plata. Es como una tasa negativa. Si yo tengo una inflación del 50 y yo pongo mi plata al 30, a fin de año tengo un menos 20. O sea, es como que yo pongo la plata a un menos 20. ¿A alguien le gusta eso? No. Bueno, yo por eso no es algo que esté dentro de mis inversiones hacer un plazo fijo. Ahora han dicho que hay una nueva medida, que lo van a atar al dólar, que si uno deposita peso y el dólar sube, le van a reconocer. Imagínense que esto el Banco Central lo dijo como opcional para los bancos, y ningún banco va a dar un plazo fijo que después suba el dólar, y el que pierde va a ser el banco. O sea que olvídense que esto pueda llegar a buen puerto. No va a haber ningún banco que lo aplique. Después tenemos el dólar, el favorito de todos los argentinos, que es un mecanismo de defensa contra la inflación esto. Porque si uno ahorra en pesos, se te diluye como una barra de hielo en el desierto. En cambio, el dólar mantiene su valor y en pesos sube, en términos monetarios. ¿Qué pasa? Lamentablemente ahora una opción cada vez más restringida. Antes se podía comprar $200,
a 100 pesos con el impuesto y todo esto. Ahora le han puesto otro impuesto más, otro 35%, ya se fue a 130. Cada vez cuesta más comprar dólares, de forma legal obviamente, y esto nos está afectando porque ¿qué vamos a hacer con nuestros ahorros si no tenemos la posibilidad de ir a la moneda dura para cubrirse? O sea, que estamos viviendo una estafa contra nuestros ahorros. Porque si yo ahorro 100.000 pesos ahora y los tengo guardados un año, yo puedo comprar la mitad de las cosas con una inflación del 50%. O sea que estamos perdiendo si nos quedamos en pesos. Por eso la gente no quiere tener pesos. Directamente va al dólar o compra cosas y se los quiere sacar de encima. Porque nadie en su sano juicio se queda con pesos guardados debajo del colchón. Los dólares sí, pero el peso es imposible. Porque nuestra moneda, lamentablemente, cada vez vale menos. Y bueno, la otra opción que tenemos, que el que no puede comprar dólares, vemos que el plazo fijo no conviene, es, bueno, es lo que yo siempre recomiendo. Andate a un mayorista y comprar la mayor cantidad de mercadería que tengan, porque sabés que el mes que viene esos alimentos van a valer más caros. Y cada vez vamos a una inflación más elevada. O sea, hay gente que, bueno, no puede ahorrar en dólar y ese tipo de cosas. Y bueno, la mejor opción es comprar 3 4 no sé, millones de aceite, arroz y tenerlo. Lamentablemente estamos viviendo esa situación actualmente. Bueno, y la otra opción, que esta es la que me gusta a mí, es de que uno puede invertir en la bolsa. O sea, puede comprar acciones de empresas que cotizan en bolsa. Y usted me va a decir, no, pero eso es para millonarios, para gente que sabe. No, cualquiera puede invertir. Para darse una idea, uno si quiere comprar una acción de YPF, hoy en día está cotizando más o menos a 600 pesos. O sea, me imagino que no es nada imposible juntar 600 pesos. El Banco Galicia, la acción del Banco Galicia está a 105 pesos. Bueno, Aluar, que es la empresa más grande de aluminio de Argentina, que exporta, está en más o menos 47, 46 pesos. O sea, fíjense que es accesible para cualquiera invertir en empresas importantes de Argentina. Tomen nota porque el 30, acá por RUSIM, voy a dar una charla exclusivamente de cómo invertir en bolsa, así que el que le interese este tipo de inversiones, ahora yo voy a dar una breve introducción, pero el que le interese, apúntese el 30 horas de septiembre, que está la charla mía sobre inversiones bursátiles. Y ustedes para que vean, este es el Merval. El Merval es el índice de todas las acciones de Argentina, donde uno puede ver cómo ha sido la evolución de las acciones argentinas a lo largo de los años. Acá yo saqué del año 2010 hasta ahora. Fíjense, o sea, del año 2010 hasta ahora, cómo ha subido. Si uno compró una acción en el 2010, bueno, tuvo esa suba en acciones, en pesos. Fíjense que acá al final hay un par de caídas que fueron. Una de las caídas fue las PASO del año pasado, donde el mercado de acciones se desplomó. Pero fíjense, esto es lo interesante que lo voy a explicar en la otra charla que les acabo de decir, más detalladamente. Pero fíjense cómo se desploma y después siempre hay rebotes en la bolsa. O sea, ¿cuál es la idea? Comprar en esos desplomes de abajo y vender arriba. Sería la lógica de la bolsa. Este gráfico, para que lo consulten ustedes, está en la fuente investing.com. Ahí pueden consultar sobre acciones argentinas y estos gráficos, cómo ha ido evolucionando. Pueden poner YPF, pueden ver los precios, todo eso. Y se pueden dar una idea de lo que es invertir en la bolsa. Y cuando digo que es para cualquiera, me refiero a que cualquier persona física puede ir a un broker, que acá yo les nombro los más famosos,
Un broker es una persona intermediaria entre la bolsa y nosotros. O sea, nosotros para invertir en la bolsa necesitamos abrir una cuenta en un broker. Una vez que abro la cuenta, listo, yo ya estoy en condiciones de invertir en bolsa, de comprar acciones, de comprar bonos, hasta de comprar dólares en la bolsa. Y ya van a ver que en la bolsa se puede comprar dólares sin cepo. Es una ventaja que tiene y hay un montón de otros negocios que se pueden hacer. No te cobran nada por abrir una cuenta en los brokers esto, es gratis, y así que es accesible para cualquier persona. Bueno, y como decía recién, hay oportunidades en la bolsa para invertir. Fíjense que en los diarios muchas veces salen noticias como esta, que el que no está metido en la bolsa y no invierte sus ahorros en la bolsa, estas noticias las ve y no le da mucha pelota. Pero cuando uno empieza a invertir en la bolsa y tiene algunos ahorros en algunas acciones de empresa, le empieza a prestar atención a estas cosas. Como por ejemplo esta nota del diario El Cronista, y así hay un montón que ustedes pueden ver. Bueno, como decía recién, bueno, Invertir Online es otro broker de los más famosos. Esto es seguro, esto está regulado por la CNB, que es el ente que regula, no tenga miedo, porque por ahí la gente tiene miedo de decir, bueno, pero que después tengo que transferir plata, estos brokers, no, está todo regulado y yo les puedo decir que es más seguro que un banco, porque en la época del corralito, en el 2001, cuando hubo la corrida bancaria y los bancos no entregaron los depósitos, los brokers no tuvieron ninguna restricción a la hora de devolver los ahorros o de las inversiones a los, a los clientes que tenían. No sé si ustedes han escuchado el dólar MEP, que es el dólar bolsa. Es un dólar que surge de la compra y venta de un bono, pero no tiene cepo. O sea, no existe el cepo, es ilimitado. Hoy día, para que se den una idea, y es legal, el dólar bolsa cotizó a 125 más o menos. Pueden comprar todo lo que quieran de forma legal, no hace falta ir a un arbolito a comprar algo ilegal. No, pueden comprar todo lo que quieran. Y estas son las oportunidades que da la bolsa, que la gente muchas veces no conoce, y bueno, y se pierde estas oportunidades. Como cuando baja mucho la bolsa, que uno puede comprar acciones de empresa, y bueno, se la pierde. Para que se den una idea de los negocios que hay. Yo compré Galicia, acciones del Banco Galicia, cuando empezó todo esto de la pandemia, de la cuarentena, en marzo, el 28, esto lo pueden chequear ahí en la página esa, investing.com. La acción de Galicia tocó un piso de 53 pesos, más o menos. Hace 3 semanas valía 175. Ahora bajó a 100 y algo. Pero fíjense, las oportunidades que hay en la bolsa que la gente por desconocimiento no las aprovecha. Repito, anótense para el 30, que voy a explicar bien todo esto, porque ahora lo estoy explicando rápido porque tenemos poco tiempo, pero va a ser dedicado exclusivamente a tocar estos temas de la bolsa. Bueno, como anécdota de una oportunidad de negocio que se dio, y esto lo pueden buscar en YouTube, en septiembre del año pasado se dio la oportunidad de hacer dólar rulo, una operación totalmente legal. Uno compraba en el oficial a 60 pesos el dólar y lo vendía en el dólar MEP, este dólar bolsa, a 65. Y así uno podía ir y volver todas las veces que quisiera. Hay gente que se hizo una fortuna, imagínense. O sea, con 100 dólares, en 2 clics me ganaba, porque uno lo compraba en el mismo broker, el dólar oficial, y lo vendía en el mismo broker, en el dólar MEP. Si yo tuviera 100 dólares, le hacía 5 pesos de diferencia, me hacía 500 pesos en un clic ilimitadamente todas las veces que quisiera. Bueno, esas oportunidades y muchas más existen en la bolsa, por eso investiguen, no le digo que se larguen así de la pileta, investiguen, traten de hacer algunos cursos, bueno, de capacitarse en todo esto, hay mucha información. Bueno, también como hay información buena, también hay alguna que hay que agarrarla con pinza. Esos que le prometen ganar un 200% por mes,
haciendo operaciones en la bolsa, no crean, porque tampoco es todo color de rosa, pero hay muchas cosas donde uno puede sacar mucha información. Bueno, y como yo digo siempre, los problemas de dinero no se resuelven con más dinero, sino con educación financiera. O sea, yo digo siempre porque lo leí, no es que me la haya inventado yo esa frase, de Robert Kiyosaki, no sé si lo conocen ustedes, del libro de Padre Rico, Padre Pobre, que muchos me dicen, está bueno empezar a leer ese libro, sirve para las finanzas. Sí, sirve, pero como puntapié, digamos, como inspiración, para entender un poco cómo se manejan las finanzas. Muchas cosas que dice el libro, si alguno no lo leyó, obviamente es un libro norteamericano, de la economía norteamericana, y uno puede decir, bueno, pero acá esas cosas no se aplican o son muy difíciles, y bueno, por eso yo digo, como introducción, para abrir la cabeza, sirve ese libro. Después hay un montón de libros sobre la bolsa. eh, Hay uno que se llama el Inversor Inteligente, hay otros que son de acá de Argentina, de cómo invertir en la bolsa argentina. Bueno, hay un montón de libros que uno puede ir comprando, leyendo, como decía recién, vayan aprendiendo, no se larguen a la pileta si alguno quiere invertir en la bolsa así de cabeza, sin saber, o sea, trate de investigar un poco. Hay un montón de videos en YouTube, en internet, bueno, están PDF, libros, cualquier cosa, cualquier tipo de información que pueden consultar. Y yo particularmente, yo no hago plazo fijo. Bueno, no voy a negar, a veces compro un par de dólares como para resguardarme de algunas cositas, pero lo que más me gusta a mí es que el dinero se mueva y que crezca. No, a mí no me emociona tener un dólar guardado debajo del colchón que no genere nada. O sea, a mí me gusta por ahí comprar acciones de empresas, verlas crecer. Obviamente no todas las empresas crecen, a veces las cotizaciones suben, bajan, pero tratar de ganar por ese lado. ¿Qué más? Bueno, ya creo que estamos en el horario. Bueno, muchas gracias a todos, espero que les haya gustado esta charla. Como le dije recién, pónganse ahí anótense, digamos, en la charla del 30, ¿sí? El que le interese más del tema de inversiones. Y ahora, Caro, bueno, no sé si hay algunas preguntas para que vayamos respondiendo. Ahí te digo, Mati. Bien, Bueno, un par de comentarios. Julia comentó hace un ratito que en esta pandemia uno ajusta el gasto, pero encima han subido los precios y como que no ve un equilibrio, como que queda seguir trabajando y quizás endeudarse. claro, exactamente. Ese es el gran problema de la inflación. Eh, o sea, nosotros cobramos el sueldo en pesos. Si nuestro sueldo, nuestro ingreso no se actualiza por encima de la inflación, cada vez nos alcanza menos. Y por más que uno ajuste, si la inflación va más acelerada del ajuste que uno hace, y es como que no alcanza nunca la meta. O sea, que va llegando a la meta y se la van corriendo, y se la van corriendo. Entonces estamos como en un círculo vicioso o en la carrera de la rata, si damos vuelta en el mismo lugar y no avanzamos más. Diego también comentó que le parece que el gobierno debería ajustar sus gastos, como reducir los sueldos de los políticos e invertir eso en el país y no sacarle a la clase trabajadora. Bueno, comparto totalmente esa visión, comparto en todo. Y sí, porque acá tenemos un gasto público gigantesco, que cada vez aumenta más como una bola de nieve, y cada vez el Estado recauda menos. O sea, ¿cómo puede terminar eso? ¿Cómo puede terminar una familia? ¿Cómo puede terminar una persona individual? ¿Cómo puede terminar una empresa? O sea, quebrando. No existe otra. O sea, si no reducimos el gasto, no hay otra solución en este país, lamentablemente.
Pasa que muchas veces los políticos en campaña, yo lo he notado mucho, decir que van a hacer un ajuste fiscal, o sea, ¿qué quiere decir esto? Un ajuste del gasto, es piantavoto. O sea, ¿quién va a votar a una persona que te está diciendo que va a reducir el gasto? Pero que es problema de la gente eso también, porque no tendría que ser así. O sea, eso es raíz de la mala educación financiera que tenemos, porque el que sabe de finanzas y tiene una persona que está diciendo que va a aumentar el gasto, que va a hacer esto, que va a hacer otro, que va a hacer otro, y otro que te está diciendo que no, estamos en una situación difícil de déficit fiscal y vamos a reducir el gasto, vota a esa persona. Pero acá, teniendo esta ignorancia financiera, ¿qué pasa? El que te dice reducir el gasto nunca va a sacar un voto. Sí. Perfecto. Julia dice, excelente charla, mi consulta es, en Mercado Pago, si tenés plata podés generar crecimiento, tiene un rendimiento anual del 19,1%. ¿Es recomendable? ¿Podrás explicar algo sobre esto? Bueno, sí, lo que hace Mercado Pago es prácticamente lo que hace un banco. O sea, es poner la plata como en un plazo fijo. Vos me decís, bueno, no sé cuánto será, bueno, vos me decís un 19%, como te decía recién, si la tasa que te están ofreciendo, tanto sea en un banco, en un plazo fijo, o en esto de Mercado Pago, está por debajo de la inflación anual, olvídate, estás perdiendo plata. Vos me decís un 19, ni, pero por asomo vamos a tener un 19% de inflación este año. O sea, va a ser por arriba del 50. Perfecto. Marcos, consulta, soy empleado, ¿puedo invertir en la empresa que do trabajo? No, va, no sé dónde trabajás. O sea, si trabajás en YPF, sí. Pero no todas las empresas cotizan en bolsa. O sea, para cotizar en bolsa hay ciertos requisitos que tienen que cumplir las sociedades anónimas, de ser de capitales de acciones públicas, y hay sociedades anónimas que obviamente no están dentro del panel de las empresas que uno puede invertir. Eh, Igual en el Merval, que es donde están en la bolsa argentina, donde están todas las empresas, uno puede consultar esto, ver qué empresas hay en el Merval, y por lo general están las más importantes. Para nombrarte alguna, bueno, los bancos, casi todos, o sea, el Banco Macro, Galicia, el Santander, el Patagonia, el Hipotecario, bueno, están casi todos los bancos. Después tenés, como te decía recién, YPF, tenés Tenaris, bueno, que es el grupo Techin, tenés esta de Aluar, que es la empresa de aluminio, después tenés energéticas, eh, Nor, Sur, bueno, todas las que brindan, bueno, acá en Mendoza también, la empresa energética de gas de Mendoza también cotiza, la de luz, que son de servicios públicos, y bueno, hay de todo. Hay constructoras, bueno, ahora no recuerdo el nombre de las constructoras, pero también tenés empresas de consumo, hasta la de los alfajores Habana, me imagino que todos los conocen, los alfajores Habana, cotizan ahí en la bolsa de Buenos Aires. Bien, hay una consulta si se aconseja invertir afuera, en otros países. Bueno, en el contexto que estamos ahora, la verdad que no es malo. Eh, es más, en la bolsa ustedes pueden comprar en pesos acciones que cotizan afuera, o sea, a través de un mecanismo que se llama CDR. No quiero ponerme muy técnico con esto porque no, sí, en el otro curso lo voy a explicar mejor, que uno a través de un CDR, o sea, que es un instrumento donde uno puede comprar acciones de empresas norteamericanas y del mundo. Entonces uno, a través del broker de acá, aparte de las acciones argentinas, puede comprar, que hoy día es lo preferido del mundo bursátil. Puede comprar en Amazon, en Apple, en Google, porque eso ¿qué pasa? Cotiza en dólares y uno paga en la cotización del contado con liqui, que es como el dólar bolsa. Entonces, si el dólar sube, su acción va a subir. ¿Sí? Y si el dólar baja, bueno, va a subir también la acción, pero en dólares se va a mantener estable.
Perfecto. Ángela justamente preguntaba, ¿qué es contado con Liquid y qué relación con el dólar MEP? Bueno, bueno, sí, es medio, en poco tiempo es complejo de explicar, pero bueno, voy a ver si te queda claro con una breve explicación. El MEP surge de la compra de un bono que cotiza en pesos y uno lo vende en dólares automáticamente. Entonces eso te da una cotización MEP, digamos, que es mercado electrónico de pago, la insignia. Entonces eso te da una cotización. Y el contado con liquidación surge justamente de lo que cotiza en peso acá, una acción en Estados Unidos, o sea, hay una conversión ahí entre el dólar que cotiza en Estados Unidos con los pesos que pagamos por esas acciones, y esa conversión te da el contado con liquidación, que está más o menos también en 130, 132. Pero bueno, no sé si te quedó claro así rápidamente, pero bueno, surgen de ahí, de acciones y de bonos argentinos. Perfecto. Cristian también consulta si habrá probabilidad de que ocurra otro corralito nuevamente como en el 2001. Bueno, esa es el gran miedo de todo el mundo. Mirá, yo particularmente, una opinión mía personal, creo que no vamos a llegar a un corralito, por lo menos no en pesos. O sea, porque el gran peligro de las corridas bancarias es que la gente vaya a retirar los dólares. Obviamente los pesos también, pero es más riesgoso para Argentina hoy en día que la gente vaya a sacar los dólares que tiene depositado en el banco, no los pesos. Porque el peso acá el gobierno emite y bueno, siempre va a tener plata para responder. Pero la gente, si va todo el mundo a retirar los depósitos en dólares, bueno, ahí estamos en un problema. Que fue lo que pasó en el 2001. Antes, al ver la conversión peso-dólar, entonces no había diferencia. Entonces, el gobierno no podía emitir pesos, porque era un peso, un dólar. Entonces ahí es donde se descalabró todo y fue el estallido. Pero bueno, en mi opinión, nadie sabe el futuro, nadie sabe lo que puede hacer este gobierno. En esa época decían el que puso peso tendrá peso, y puso dólar, le vamos a dar dólar, y no fue así. Entonces, bueno, eh, yo tampoco soy muy creyente de la palabra de los políticos, que ahora seguramente uno le pregunta a un político y te dice que es imposible que haya un corralito, pero bueno, en este país nunca se sabe. Sí, claro, no sé si hay... Perfecto, Mati. No, no hay más que agradecimientos, por supuesto, y bueno, volver a reiterar que el 30 de septiembre nos encontramos con Inversiones Bursátil desde cero, nuevamente para que nos hables de cómo poder invertir nuestros ahorros o lo que tengamos. Bueno, ahí voy a estar más profundizando algunos de estos temas, así que bueno, agéndense la fecha, creo que era a las 5:30, si no me equivoco. Y bueno, tampoco uno puede explayarse mucho en una hora también en los temas bursátiles, pero va a ser más que ahora. Así que bueno, muchas gracias a todos y gracias a vos, Caro, también por la asistencia. Por favor, no hay que agradecer. Que tengan todos un excelente fin de semana y muchísimas gracias, Matías, por tu charla muy interesante. Gracias, igualmente, buen fin de para todos.